Voy a hacer un vídeo corto sobre Antoine Griezmann, ex jugador del FC Barcelona y actual jugador del Atlético de Madrid. Sobre todo porque creo que estos vídeos hay que hacerlos. Estos vídeos hay que hacerlos sobre todo para no olvidar las situaciones que se han vivido en el club y por tanto no olvidar y no caer en los mismos errores que se pueden caer, sobre todo fichando a determinados jugadores que puede ser que no encajen. Y sobre todo cuando se ven rendimientos que a continuación vamos a ver. En cuanto a la figura de Antoine Griezmann, jugador interesante, pero jugador que actualmente tiene 30 años de edad, el año que viene 31, jugador de altura media, 1,76 m, y que sobre todo brilla por aguantar el balón bastante bien, es decir, un jugador que mantiene la posesión, utiliza bien el juego de pases, tanto pases cortos de asociación como pases clave de buscar oportunidades para los distintos jugadores del campo. Buen disparo lejano y finalización adecuada. Sobre todo en los últimos años, finalización adecuada porque jugaba en un rol de delantero puro cuando su mayor registro en la liga con el Atlético de Madrid fue cuando jugó como segundo delantero, principalmente. Le gusta sobre todo buscar el espacio y buscar a los compañeros en el espacio. Y le gusta cortar desde banda hacia el interior, como también hace, por ejemplo, Coutinho, pero busca más la asociación que el disparo. Bien, estas son las cualidades de Griezmann. Podríamos decir, perfecto, es un jugador Barça, ¿vale? En el Atlético de Madrid jugaba como segundo delantero y en el Barça no hay segundo delantero. En el Barça o hay extremo o hay delantero puro. Por tanto, el fichaje de un jugador como Griezmann para jugar en la posición de delantero puro fue un fracaso. Fue un fracaso a nivel económico y fue un fracaso a nivel futbolístico. ¿Por qué? Porque Griezmann en banda no te puede ofrecer lo mismo que te puede ofrecer un jugador rápido como Dembélé o un jugador como Depay, que además de tener velocidad, el juego de regate es mucho mejor. Son jugadores que regatean mucho más y mucho más fácil que, por ejemplo, Antoine Griezmann. Y que en el registro goleador tampoco destaca porque sus registros goleadores más elevados provenían sobre todo por las situaciones que provocaba un delantero puro de abertura, de arrastre de los defensas y que por tanto le ofrecían un poco más de libertad a una figura como Antoine Griezmann. Y por tanto eso no lo tuvo en el Barça. Y si entendemos los últimos registros en el Atlético de Madrid, tanto en la temporada 2017-2018 como en la de 2018-2019, estamos hablando de que un jugador que promediaba alrededor de entre 15 y 19 goles y alrededor de 8 asistencias. ¿Vale? En un total pues, de alrededor de entre 2.500 y 3.000 minutos jugados por temporada. Es decir, prácticamente jugarlo todo. En el caso del Barça, tanto en la temporada 2019-2020 como en la 2020-2021, estamos hablando de que un jugador que lo ha jugado prácticamente todo, alrededor de 2.600 minutos, y que en 35 partidos, en la 2019-2020, 9 goles, 4 asistencias, es decir, la mitad que por ejemplo en la temporada 2017-2018, y que en la 2020-2021, en 36 partidos, un total de 13 goles, 8 asistencias en más minutos, en 2.600, 2.700 minutos. Registros que sobre el papel podríamos decir buenos registros, pero que no se pueden comparar, por ejemplo, a los registros que hace Luis Suárez, que es la posición en principio por la que iba a sustituir Griezmann. Estamos hablando de un jugador de posiblemente 20 o 25 goles por temporada. Entonces, estamos hablando de que en Liga es un jugador que no está ofreciendo un rendimiento, o no ha ofrecido un rendimiento interesante, por así decirlo. Y que no ha cumplido sobre todo las expectativas que se esperaban de un fichaje de más de 100 millones de euros, que esa es otra. El desplome desde los 150 millones de euros que llegó Antoine en la temporada de 2018-2019 con su actuación,
el fichaje por el Barça, que lo sitúa en un valor de mercado alrededor de los 120 millones de euros, hasta un desplome de los 60 millones de euros, que es lo que tiene actualmente. Pero digo más. Actualmente, en Liga, Antoine Griezmann lleva 5 partidos con el Atlético de Madrid, 300 minutos, para un total de 0 goles, 0 asistencias. Si le sumamos los 3 partidos de Liga que disputó con el Barça, 260 minutos, un total de 0 goles, 0 asistencias. Es decir, ¿y ahora Griezmann qué? Cuando se le defendía capa y espada en el Barcelona diciendo que era un jugador valiosísimo que nos podía aportar, vale, se ha ido a un equipo donde se le ha dado protagonismo desde el inicio. En principio un equipo donde se asocia o donde se le incluye en su posición más adecuada. Bien, 0 goles, 0 asistencias en Liga. Bien, es cierto que en Champions tiene un gol, vale, pero estamos hablando de que a lo mejor en alrededor de 10 partidos, un gol. Por tanto, estamos hablando de registros pobres para un jugador de este calibre y que ya se veían en el Barcelona de que el jugador no tenía un rendimiento, no tenía una actitud, no tenía una expresión de jugador motivado que iba a crecer. Es más, se le veía más un jugador estancado. Y por tanto aquí ha habido una decisión sabia de Laporta de sacarlo cedido con una opción que seguramente viendo que Griezmann está jugando prácticamente la mayoría de los partidos, va a ser una compra obligatoria al final. Y por tanto el Barça se va a llevar alrededor de los 40 o 50 millones de euros, creo que eran, por la venta del jugador francés. Así que es importante recordar que muchas veces sacar un jugador a tiempo puede prevenir ruinas y desastre del club, porque creedme que si Griezmann se hubiera mantenido en el FC Barcelona, Koeman lo hubiera tenido de titular obviamente todos los partidos y que posiblemente los registros serían iguales. No hubiera aumentado mucho su faceta goleadora, quizá un gol. Pero vamos a entender de que los problemas del Barça se solucionarían únicamente teniendo a Griezmann de 9. Yo creo que no. Yo creo que Griezmann a lo largo de las 2 temporadas en el FC Barcelona no ha demostrado que te pueda solucionar nada. Por tanto, las excusas de que con Griezmann o la venta de Griezmann ha promovido esto, no. Además, pensad una cosa, los pobres registros de Griezmann iban acompañados de tener al lado a Messi, con las ocasiones o con lo que genera un jugador como Messi. Imaginaros Griezmann en una situación como ahora. Es decir, o él coge las riendas, que ya estamos viendo de que en el Atlético de Madrid no les está cogiendo, y que Joao Félix está ofreciendo rendimientos mucho más interesantes. Actualmente en el Barça, sin Messi, los registros podían ser incluso peores. Por tanto, yo creo que la venta fue adecuada y necesaria, sobre todo. ¿Qué opináis? Sobre todo me gustaría saber eso. ¿Qué opináis de la venta de Griezmann al Atlético de Madrid? ¿Qué opináis de qué hubiera sido de Griezmann si se hubiera quedado? ¿Qué esperáis de Griezmann en el futuro en el Atlético? Me gustaría leeros para saber vuestra opinión. Yo, sin más dilación, me despido. Os leo en la caja de comentarios y nada, un saludo y hasta la próxima. Recordad que un like o una suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos. Hasta luego.